abierta. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Gracias, señora Pérez. Y pasamos a la tercera pregunta, la PROS 335. ¿Cuál es la estrategia de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional para cubrir los puestos de equipos directivos en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura? Está formulada por doña Ana María Fernández Rodríguez, que tiene un tiempo de 3 minutos para poderla formular. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora Pérez. En primer lugar, me gustaría felicitar y desear a toda la comunidad educativa unas felices vacaciones por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación en este curso escolar 23-24 que finaliza, y también enviar ánimo y mucha fuerza a todos mis colegas de profesión que se encuentran ahora mismo en el proceso de oposición docente. Creo que estarán de acuerdo conmigo. Señora Pérez, como usted sabe, los equipos directivos son una pieza fundamental en la planificación de los centros educativos de nuestra región. Su trabajo y su dedicación es esencial para que en nuestros centros esté todo a punto y en las mejores condiciones posibles para que se desarrolle el proceso de enseñanza-aprendizaje y que además sea un éxito. El 29 de junio de 2023, hace casi un año, se publicó una instrucción que unifica las actuaciones correspondientes al inicio del curso escolar 23-24, que finaliza ahora. En esa instrucción se realizó una actualización de la normativa sobre la organización y funcionamiento de los centros docentes públicos. Uno de los objetivos de esa instrucción fue introducir mejoras en la tarea de los equipos directivos, mejoras que se habían consensuado en Mesa Sectorial de Educación y que están recogidas en la instrucción que le comentaba. En ellas puede usted encontrar, además, las medidas especiales que se habían tomado para la escuela rural, para facilitar el trabajo de los equipos directivos de esos centros incompletos y centros rurales agrupados que, como usted sabe, tienen una idiosincrasia particular. Cubrir los puestos de equipos directivos en estos centros no es nada sencillo, nosotros lo sabemos, porque además en la mayoría de los casos estamos hablando de que la responsabilidad de la dirección, la jefatura de estudio y la secretaría recae sobre la misma persona, es decir, el equipo directivo es unipersonal. Esta pregunta la registramos porque conocemos el dato de que 1/3 de los puestos de equipos directivos en los centros educativos de nuestra región no están cubiertos. Hemos echado la cuenta, señora Pérez. Mire, de la provincia de Badajoz, el 47% de los centros educativos de primaria y educación infantil no ha cubierto su puesto de dirección. El 75% de los centros de educación de personas adultas de las EPA no ha cubierto su puesto de dirección y el 50% de las enseñanzas de régimen especial no ha cubierto su puesto de dirección. Y en la provincia de Cáceres, el 68% de los centros de infantil y primaria no ha cubierto su plaza de dirección. El 100% de las escuelas de personas adultas de las EPA no ha cubierto sus puestos de dirección. El 50% de los centros de enseñanza de régimen especial no ha cubierto sus puestos de dirección y el 25% de los centros de educación secundaria obligatoria tampoco los ha cubierto. Usted, como yo, sabe dónde están esos centros. Esos centros están en entidades locales del mundo rural en su mayoría. Julio es un mes fundamental para las matriculaciones, es cuando se realizan en los centros educativos y, además, también desde el punto de vista organizativo de cara al curso escolar 24-25, es importante asentar las bases en este mes que entra ahora. En ese mes los equipos directivos se sientan y planifican la actividad educativa para el próximo curso escolar. Nosotros conocemos las normativas. Conocemos la normativa que regula los procesos de selección de las direcciones de los centros, pero como usted sabe, en muchos centros, le reitero, es muy difícil cubrir esos puestos. En vista a los datos que le presentamos, se nos hace hoy importante preguntarle, señora Pérez, cuál es la estrategia de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional para cubrir los puestos de equipos directivos en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Y para responder a la pregunta, tiene un tiempo de 10 minutos la secretaria general de Educación, doña Pilar Pérez. Gracias nuevamente, señora presidenta, y muchas gracias a todos sus señorías por haber permitido el cambio en el orden del día y que pueda sustanciar yo personalmente las dos que me competían y, a continuación, el director general de Formación Profesional, Innovación e Inclusión. Señora Fernández,
En primer lugar, bueno, pues yo me sumo, como usted dice, a la felicitación y al reconocimiento a nuestros compañeros docentes que han realizado un trabajo tan valioso, tan importante, tan trascendente y tan bien hecho durante este curso escolar y durante todos los cursos escolares. Yo hoy no les iba a felicitar y a desear feliz verano porque, hablando de equipos directivos, los equipos directivos extremeños siguen a pie de aula, a pie de cañón y a pie de centro durante todo el mes de julio. Y muchos de ellos, incluso la última semana de agosto, están también ya en sus puestos de trabajo. La semana pasada, el sábado pasado, yo misma estuve visitando las sedes de los tribunales de oposición y pude comprobar cómo un sábado desde las 6 de la mañana estaban los miembros de los equipos directivos de los centros donde se iban a realizar esos exámenes, allí pendientes del más mínimo detalle, junto a los presidentes de los tribunales y al personal de la Consejería de Educación, para que todo saliera perfectamente. Así es que para nosotros no puede hacerse de otra manera más que reconocer el gran trabajo que hacen, la implicación, la preocupación que tienen, porque sin ellos sería imposible llevar a cabo ninguna medida educativa en nuestra región. Les tenemos que estar sumamente agradecidos y puedo garantizarle también que lo que nos motiva a nosotros a diario y lo que nos hace esforzarnos es nada más y nada menos que estar a la altura de los docentes y de los profesionales de la educación que tenemos en nuestra región, de los equipos directivos y sobre todo de los directores que han asumido esa responsabilidad, han dado un paso al frente, porque hoy en día no es fácil que se quiera asumir una responsabilidad extra y ellos lo están haciendo por la mejora de la calidad de la educación en nuestra región. Por otra parte, señora Fernández, le pediría que utilizara los términos con mayor precisión. Usted ha utilizado datos, pero los ha acompañado de no han cubierto los puestos de dirección el 47%, el 68%. Eso no es cierto. Hay que ser precisos. Todos los centros educativos de la región han tenido equipos directivos. En función de la tipología de centro, equipos directivos completos o incompletos, pero todos los centros educativos de la región tienen equipo directivo. Por eso, cuando usted afirmaba que conocen la normativa, no deben conocerla muy bien, porque los equipos directivos se pueden nombrar con carácter ordinario a través de un proceso, de una convocatoria de la que ahora le voy a hablar, y de un proceso extraordinario y también incluso en funciones para cubrir todas las necesidades y las particularidades y la idiosincrasia que tenemos en nuestra región y que precisamente no se quede ningún centro educativo sin equipo directivo. Y repito, todos los centros educativos de la región han tenido equipo directivo. Y cuando habla usted de estrategia para cubrir los puestos de equipos directivos, no se trata de estrategia, se trata de cumplir la normativa vigente, que deberían ustedes conocer porque fue la anterior administración socialista la que la aprobó. En primer lugar, bueno, la anterior administración socialista y un gobierno socialista el que ha publicado la normativa básica estatal. La LOE, a través del desarrollo y la redacción de la LOE, establece en el título quinto cuáles son los procesos para seleccionar a los equipos directivos, cuáles son las funciones y las competencias de los equipos directivos. Con lo cual, nosotros no nos queda otra más que cumplir la norma en vigor. Y luego, en la región, desde el punto de vista autonómico, tenemos un decreto, que es el decreto 28/2021 de 21 de abril, que regula expresamente el proceso de selección, nombramiento, cese y renovación de directores y el proceso de evaluación de la función directiva. Como decía, es un decreto publicado de acuerdo con la LOE y la LOE y establece las competencias del director, el procedimiento de selección y el reconocimiento de la función directiva. Y decían desde la administración anterior, en el decreto, le voy a leer un párrafo del preámbulo, queda claro que la importancia que la función directiva tiene en los centros docentes públicos aconseja desarrollar en nuestra comunidad autónoma lo establecido en las citadas leyes. Las citadas leyes son la LOE y la LOE. Mediante una norma reguladora que establezca el procedimiento para la selección, formación inicial y nombramiento de directores. Y también establece cómo es el procedimiento, que se hace a través de un concurso de méritos entre el profesorado que ostente la condición de funcionario de carrera y partiendo siempre de los principios de igualdad, mérito y capacidad. A partir de ese decreto se convocan en órdenes el proceso de selección. Nosotros, el 26 de marzo de 2024, publicamos la orden
por la que se convocaban 176 plazas de directores en tanto centros educativos de la región, es decir, en 176 centros educativos de la región, 97 de la provincia de Badajoz y 79 de Cáceres. Y los requisitos para participar son los que establecieron ustedes en la normativa y los que están en la normativa estatal. Ser personal funcionario de carrera que imparta enseñanza durante el curso anterior, el 23-24 en este caso, con una antigüedad de al menos 5 años como personal funcionario de carrera, haber ejercido funciones docentes como funcionario de carrera durante un periodo de al menos 5 años, también estar en posesión de la certificación acreditativa de haber superado el curso de formación sobre el desarrollo de la función directiva, presentar un proyecto de dirección. Y ahora, que esto es lo que a lo mejor desconocían. ¿Qué sucede con los centros que no son solicitados por ningún docente en la convocatoria de directores, esta que se ha convocado por la orden de 26 de marzo? ¿O cuando la comisión no haya seleccionado a ningún aspirante? ¿O cuando el candidato propuesto por la comisión no haya superado el periodo de práctica? ¿O en centros docentes de nueva creación? Pues también lo contempla o regula la normativa. El artículo 20 del Decreto 28/2021. La Secretaría General de Educación, a propuesta de la Delegación Provincial, nombrará director con carácter extraordinario por un periodo máximo de 1 año a un profesor funcionario que haya impartido docencia directa en alguna de las enseñanzas de las que ofrece el centro. Y en cuanto al nombramiento del equipo directivo, es decir, jefe de estudio y secretario, pues también está regulado, lo regula el Decreto 28/2021 de 21 de abril en el artículo 19, nombramiento del equipo directivo. El director, previa comunicación al claustro y al consejo escolar, formulará propuesta de nombramiento de jefe de estudio y secretario a la delegación provincial de entre el profesorado con destino en el centro. Todos los miembros del equipo serán nombrados por el mismo periodo de tiempo que el director. Es decir, señora Fernández, el nombramiento de los miembros del equipo directivo tiene que seguir el proceso establecido en la normativa vigente y está vinculado al nombramiento del director, y el nombramiento de los directores y el proceso de selección de directores también está contemplado en la normativa en vigor, con lo cual esta consejería, esta administración, como no puede ser de otra manera, para cubrir los puestos no utiliza estrategia, lo que utiliza es el cumplimiento de la normativa vigente. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Para turno de réplica tiene la señora Fernández 5 minutos. Gracias, presidenta. Señora Pérez, a los datos que yo le acabo de ofrecer no le falta ni una coma. Le he hablado del proceso ordinario y ahora le voy a hablar del proceso extraordinario en mi réplica. Conozco muy bien el procedimiento. He sido directora de un centro educativo. Conozco perfectamente cómo se cubren los puestos. Lo que yo quiero denunciar hoy es por qué no se cubren esos puestos. Y eso es lo que les quiero trasladar. Le ruego, por favor, que me escuche. Las plazas de los equipos directivos se cubren, efectivamente, a través de procesos ordinarios, de los cuales yo he extraído esos datos, y de procesos extraordinarios. Si se sigue el procedimiento ordinario, los y las docentes interesados en ser directores o directoras de un centro educativo presentan un proyecto y son evaluados y después comienzan su mandato el 1 de julio, efectivamente. Y ya sabe usted por qué comienza su trabajo el 1 de julio, por las matriculaciones y por la organización del próximo curso escolar. Pero, si no se cubren los puestos de direcciones de los centros, se realiza el proceso extraordinario. Como saben, los procedimientos extraordinarios tienen ese carácter especial que usted nos ha narrado. No se presenta ningún proyecto, es por tiempo de 1 año y comienzan a ejercer sus funciones el 1 de septiembre. Y es totalmente legítimo, tanto un procedimiento como otro, lo contempla la normativa, efectivamente. Pero, dadas las cifras que le he ofrecido al comienzo de mi intervención, queremos saber si esas vacantes de las direcciones de los centros educativos que se encuentran en el mundo rural, ustedes quieren trasladar de alguna manera medidas para que se cubran de forma ordinaria. Esa es la pregunta, señora Pérez. Y por eso nosotros hemos hecho un análisis que yo le traigo hoy. Esos centros, las plantillas docentes de centros incompletos no tienen la misma estabilidad que los centros de zonas urbanas. Año tras año, la mayoría de estos centros cambian su plantilla docente. Y la cambian, y eso hace que no tener un equipo de docentes estable dificulte mucho la realización de proyectos por parte de la dirección de los centros. Además, como usted sabe, la mayoría de esos docentes itineran con otros centros. No es lo mismo estar a jornada completa en un centro que itinerar con 2, incluso a veces con 3 centros
sin ser un centro rural agrupado. Por otra parte, el alumnado se agrupa en torno a aulas multinivel, un reto sin duda para los docentes en el aula, que es otro de los motivos por los que los docentes, a no ser que sean de ese pueblo, a no ser que vivan muy cerca de ese pueblo, no cogen esos puestos. No es lo mismo tener un aula pura de alumnado de un mismo nivel educativo que tener 2 o 3 niveles dentro del aula. Y eso dificulta la estabilización de las plantillas, señora Pérez, en estos centros, y también dificulta mucho la labor de las direcciones. Otra de las circunstancias de esos centros sin los puestos de dirección cubiertas es que el equipo directivo es unipersonal, se lo he dicho al principio. La dirección, la jefatura de estudio y la secretaría recae sobre la misma persona. Toda la responsabilidad para un solo profesional. Y además de esas funciones, señora Pérez, también debe ejercer tutoría, su especialidad si la tiene, sustituciones, porque no hay mucho más claustro del que tirar, como usted sabe, y las coordinaciones que en estos centros se deben repartir entre 2 o 3 docentes, muchas coordinaciones. Y además, si quieren hacer proyectos o algún proyecto de innovación educativa, imagínense lo que se tienen que repartir entre 2 o 3. Un trabajo inmenso, señora Pérez, en esos centros. Porque a pesar de ser centros con menos alumnado, tienen que hacer el mismo trabajo que cualquier centro más grande y también el mismo trabajo burocrático. Por eso es tan complicado cubrir esos puestos vacantes en las direcciones de los centros, de las entidades locales del mundo rural. Como ve, las direcciones no están exentos de pocos problemas aquí. Por eso le pedimos que si tienen alguna estrategia. Nosotros nos sentamos, señora Pérez. Nosotros tenemos ideas, las podemos proponer. Si usted quiere recibir nuestras ideas, nosotros no tenemos ningún problema. Cuando ustedes presentaron el borrador de ayudas al estudio de inglés, yo le dije en esta comisión, y a usted no le gustó, que habían tomado una decisión que perjudicaba a los equipos directivos de los centros educativos públicos. Ustedes introducen en ese documento que serán las direcciones de los centros las encargadas de gestionar las ayudas del alumnado matriculado en horario extraescolar en inglés, en otros centros que normalmente son privados y normalmente son concertados. Usted lo sabe. Es decir, más trabajo para la dirección de los centros. Y no creemos que eso ayude a que se cubran los puestos en las direcciones de los centros y mucho menos en las del mundo rural, porque aumentan sus responsabilidades y también aumentan su carga burocrática. Por eso ahora, que gracias a las reivindicaciones sindicales en la mesa sectorial de educación, los docentes no tendrán que realizar horas complementarias en horario de tarde, no sabemos qué van a hacer con las actividades formativas. No sabemos si esa responsabilidad también la van a tener que asumir los equipos directivos. Ya lo veremos más adelante, tendremos ocasión de comentarlo. Y para terminar, les quiero dar un ejemplo muy concreto, señora Pérez. La Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Es el único centro integrado de nuestra región, el único, un centro pionero a nivel nacional. Una escuela que necesita un proyecto claro, con objetivos específicos y en expansión desde hace tiempo hasta hace un año. Porque en este año de su Gobierno no ha sucedido prácticamente nada. Ni siquiera le han definido la plantilla orgánica, señora Pérez. No tienen plantilla orgánica. ¿Sabe usted que tampoco tienen equipo directivo? Lo van a nombrar a 1 de septiembre, señora Pérez, un centro integrado pionero. Un centro que necesita una plantilla estable que pueda desarrollar un proyecto a medio y largo plazo y que necesita que ustedes trabajen para garantizar la estabilidad en ese centro. Señora Pérez, solamente le pido que nos exponga qué medidas van a tomar. Le ruego que nos conteste. Por favor, no me diga el Gobierno socialista, no. Usted está gobernando. Usted es la Secretaria General de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura. Yo necesito que usted me diga si tiene alguna estrategia en este sentido. El Grupo Parlamentario Socialista solo está haciendo su labor, señora Pérez. Mi trabajo aquí es pedirle que rinda cuenta. Es ejercer el control sobre el Gobierno. Le ruego que en su réplica me conteste a estas cuestiones que les ponemos después de analizar los datos y la casuística que le acabo de ofrecer. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Para turno de dúplica por la Junta de Extremadura, por tiempo de 5 minutos, tiene la Secretaria General la palabra, la señora Pérez. Gracias, señora presidenta. Señora Fernández, yo también he sido miembro de un equipo directivo muchos años, además de un centro rural. Con lo cual, esa sensibilidad y esa experiencia creo que la tengo. Pero, como usted decía, aquí no venimos a hablar de nosotros a título personal. Yo aquí no vengo como María del Pilar Pérez y usted no es Ana Belén Fernández. Usted es la portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista y yo la Secretaria General de Educación. Con lo cual, de eso es de lo que venimos a hablar. Pero llama ostensiblemente la atención que usted venga a ofrecer aquí unos datos que se deben a un curso que ustedes gestionaron. Entonces, si han tenido ese porcentaje de centros que no se han podido cubrir, a lo mejor es por algo, ¿no? En convocatoria ordinaria. A
A lo mejor es por algo, digo yo. Nosotros primero tenemos que cumplir la normativa en vigor, que es la que está y permite sacar convocatorias ordinarias y, en caso que no se cubran esos puestos, sacar convocatorias extraordinarias, nombramientos, mejor dicho, hacer nombramientos extraordinarios y nombramientos en funciones. Lo que le digo de las medidas o las estrategias para incentivar a que los docentes cubran los puestos de equipos directivos me sirve también para la situación de la Escuela Superior de Hostelería y Agroturismo de Extremadura. Ahora les sorprende, después de 30 y tantos años, que no tenga plantilla orgánica. El tiempo que llevan ustedes en el Gobierno, podían haber hecho algo o podían haber buscado medidas para incentivar. Pero como a mí no me gusta lo de el y tú más, yo le voy a decir lo que hemos hecho nosotros. Mire, nada más llegar a la consejería, se pusieron en marcha medidas por la especial sensibilidad del Gobierno de la presidenta María Guardiola con la comunidad educativa extremeña y con los docentes extremeños. Como modificar las instrucciones de inicio de curso del anterior secretario general de Educación. ¿Para qué? Para flexibilizar los horarios de tarde de los docentes de la región. Y no fue por reivindicaciones de los sindicatos, fue nada más llegar y se modificó por iniciativa propia de la Consejería de Educación. ¿Para qué? Pues como usted dice, para favorecer que los docentes que están en centros rurales no tengan que estar en los centros educativos si viven en otra localidad más alejada por la tarde o hasta las tantas de la noche y teniendo que volver a sus centros al día siguiente, porque con eso se favorece no solo que los docentes puedan conciliar, que también me parece muy importante, sino que estén también más motivados y que puedan acceder a los puestos de los centros rurales con mayor facilidad. Y nos quedaba un pasito más, que era en el caso de los maestros, nos quedaba un paso, porque a los maestros también les flexibilizamos en el inicio del curso, modificando las instrucciones de la anterior administración, la permanencia de por las tardes, quitándoles las exclusivas para que la pudieran hacer por la mañana, o a primera hora antes de las clases, o a última hora después de las clases, o repartiendo las horas antes o después de la jornada escolar. Y todo era para facilitar la labor de los docentes, para que estuvieran más motivados. Y si los docentes están más motivados, los equipos directivos tienen menos problemas y habrá menos problemas a la hora de elegir equipos directivos. Y lo que hemos hecho es poner en marcha medidas, y además medidas escuchando a la comunidad educativa extremeña, eso que a ustedes no les gusta. Hemos practicado el habla educación, y el habla educación no para escuchar, sino para hacerlo de manera activa y trasladarlo a la gestión. Y se han puesto en marcha medidas que favorecen la mejora de la calidad de la educación y la labor de los docentes y que estén, como digo, más motivados nuestros docentes en todas las etapas y que los equipos directivos tengan menos conflictividad en sus centros y que tengan los docentes que quieran acceder a ese puesto de responsabilidad mayores facilidades. Hemos bajado las ratios en infantil de 3 y 4 años. Hemos bajado las ratios en bachillerato de 35 a 30 alumnos. Usted hablaba de la escuela rural. Pues hemos puesto requisitos menos exigentes que lo que tenía la administración anterior para mantener abiertos los grupos y los centros rurales. Y hemos exigido 2 alumnos menos en los grupos mixtos de los centros incompletos. Hemos incrementado las plantillas orgánicas. A usted le preocupaban las plantillas orgánicas, porque queremos que haya más estabilidad en las plantillas y se han incrementado, pese al descenso de alumnos en los centros educativos de la región. Se han incrementado en 143 puestos más. Se van a incrementar las plantillas funcionales y todavía no les hemos dado datos del incremento de plantilla funcional pese al descenso de los alumnos, porque nos queda todavía desarrollar la plantilla de la formación profesional con las nuevas implantaciones que va a haber en la región y de las que luego les detallará el director general de formación profesional. Incremento de plantillas orgánicas, incremento de plantillas funcionales. Hemos revisado normativa, hemos elaborado unas instrucciones para regular el uso de los dispositivos móviles de uso personal en los centros educativos, porque no lo había pedido la comunidad educativa extremeña, nos lo dijeron los directores de todos los centros educativos de la región, señora Fernández. Hemos incrementado un maestro más de infantil en aquellos centros que tienen 4 grupos o más de segundo ciclo de educación infantil. Se va a favorecer también la escolarización en 0-3 años. Se han puesto en marcha medidas que, en definitiva, favorecen el que los docentes estén mejor en los centros educativos y haya mejor calidad de la educación y que haya más recursos especializados, entre ellos para atender a la diversidad. Se han incrementado en 10 las aulas especializadas, tanto TEA como abiertas, 6 aulas especializadas TEA y 4 aulas abiertas más el próximo curso.
Cuando llegamos a la consejería, incrementamos en 45 los ATES cuidadores, que también se van a incrementar para el próximo curso para atender las necesidades específicas que tenemos de los alumnos en los centros educativos. Se ha incrementado la plantilla funcional de orientadores y hemos puesto un orientador más en aquellos centros que tienen 840 alumnos o más. Hemos adelantado la convocatoria de las ayudas de libros de texto, que también hay que decir que se han incrementado en 4 millones de euros respecto a la gestión que hicieron ustedes en junio del año pasado, 1 millón de euros más respecto a lo que era tradicional, los 6.050.000 en los centros públicos, y hemos adelantado la convocatoria y hemos exigido la declaración de la renta de 2022 para que no les pase a los equipos directivos lo que les pasó el verano pasado, que ustedes le habían exigido la renta del 22 el año pasado. El Ministerio de Hacienda no facilitó los datos hasta agosto y los equipos directivos tuvieron que estar gestionando las ayudas de los libros de texto en agosto y en septiembre. Y nosotros lo hemos adelantado y hemos pedido la misma renta del 2022, que ya están los datos, para que los equipos directivos no tengan que dejarlo para el final y se pueda adelantar ese trabajo. ¿Que podemos hacer más? Claro que sí. Claro que sí, se pueden hacer muchas cosas más y las vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando de la mano de la comunidad educativa, finalizo, señora presidenta, de la comunidad educativa extremeña, escuchándoles y trasladando sus inquietudes, sus expectativas, sus demandas, sus preocupaciones a la gestión, para hacerles más fácil y más llevadero el trabajo, para que haya más personas que quieran dar el paso y afrontar la responsabilidad de ser equipo directivo. Claro que sí nos quitamos el sombrero ante esos directores, jefes de estudio y secretarios que son como la Santísima Trinidad y que desempeñan todas esas funciones en los centros educativos de la región, por supuesto. Y por eso que sepan que es lo primero, la primera intención, que esta no es una administración que es alejada o que es un ente, sino que esta administración somos personas, que somos personas sensibles y que estamos a su lado para escucharles y para hacerles el trabajo más fácil. Y todo esto que le he dicho no son estrategias políticas, no se trata de eso, son medidas realistas que se han desarrollado y se van a seguir desarrollando de la mano de la comunidad educativa extremeña para facilitar el trabajo a todos mis compañeros docentes y a los equipos directivos con sus directores a la cabeza, a los que les doy las gracias por el trabajo que hacen, por la implicación y por hacer de Extremadura también un lugar mejor y para que den un futuro mejor a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Pérez. Y pasamos a la siguiente.